Bien, el costo de la seguridad en Córdoba. ¿Por qué hablamos de esto? Mire, yo le voy a mostrar tres panoramas. Esta es la situación actual en Córdoba. Es decir, los distintos estamentos, los patrulleros, con el sector de alarmas que cubre a toda la ciudad. Esto es lo que funciona así hoy. Hay posibilidad de que desaparezca el monitoreo, ya nos lo van a explicar la gente de la Cámara. Cuando esto suceda, desaparecen las áreas de monitoreo, quedan nada más que los patrulleros para controlar el sector de la delincuencia. Y este es el resultado final, la delincuencia invadiendo la ciudad. Este trabajo lo realizó la Cámara de Empresas Homologadas de Monitoreo de Alarmas. Está su presidente, el ingeniero Eduardo Guillén, y el asesor, precisamente de la Cámara, el licenciado Walter Martínez. Gracias por venir. Gracias a usted. ¿Cómo hay que definir esto? Lo primero que tenemos que saber es que este decreto, la única forma de solucionar el problema es revisarlo íntegro, porque tiene, no todo el decreto, pero tiene graves inconstitucionalidades. Tiene abusos confiscatorios en lo económico, que lamentablemente eso es lo que se ha hablado y no se ha hablado de los otros problemas que son mucho más graves. Y tiene también errores de concepto que distorsionan el funcionamiento del sistema de monitoreo. Por ejemplo. Tendríamos que entrar en detalles muy finos. Y entonces, la única forma de solucionar esto es revisarlo y hacerlo cumplible, como era el decreto anterior, que estuvo en vigencia 24 años sin causar ningún problema, ninguna dificultad. Ahora, lo esencial es comprender que el problema que crea este decreto no es económico, por lo menos no es el más grave el económico. Es un agravamiento de la situación de inseguridad, por lo que usted acaba de decir recién. Desde hace 24 años, la policía de Córdoba, que siempre ha sido excelente, desde aquella época que empezaron la primera empresa de monitoreo, ha estado ayudada. Ellos hacen el trabajo duro, ellos arriesgan la vida, ellos tienen el poder de muerte. Nosotros somos tecnólogos, usamos el desarrollo tecnológico en bien de la población. Cada operador nuestro maneja 500, 800 vigilantes electrónicos. Le llamamos alarmas, pero en realidad son robots previstos para vigilar una zona y dar aviso inmediatamente al operador de que se está produciendo algo anormal, identificar quién lo está sufriendo, qué tipo de daño está sufriendo y pasar toda esa información a la policía. Entonces, la población de Córdoba desde hace 24 años está protegida por la policía, esencialmente, y con la ayuda del sistema de monitoreo. Es algo, yo le diría, que prácticamente no debe haber policías que conozcan la ciudad antes del monitoreo. Tiene que ser gente que tenga más de 24 años de servicio. Entonces, el monitoreo tiene 40.000 agentes tecnológicos distribuidos en la ciudad que están atentos las 24 horas del día. Entonces la delincuencia tiene serios problemas para irrumpir en una casa, en un negocio, porque sabe que va a ser detectado y la policía va a llegar antes de que él se pueda retirar. Ahora da la impresión de que no es así. Hay cada vez más delincuencia, cada vez más siniestros, cada vez más inseguridad. Hay un viejo dicho en alarmas: si vulneraron tu alarma, no la tires, mejórala. Lo que pasa es que el delincuente llegó al nivel de seguridad que uno había impuesto y hay que dar un salto con el sistema para volver a quedar a salvo de él. Entonces no tenemos que tirar lo que tenemos que hacerlo mejor. Mejorarlo. Eso es. Bien. Bueno, entonces vemos cómo hay una colaboración estrecha entre la policía, que reaccionó muy bien desde el primer día. Hace 24 años hubo los primeros avisos y no solamente fueron bien tomados por la policía, sino que los tiempos de llegada eran similares a los de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué pasa, licenciado, si desaparece el sistema de monitoreo a raíz de ese decreto?
Tenemos que tener en cuenta que la única forma que tiene una familia para protegerse dentro de su casa es a través del monitoreo. La policía puede proteger a los habitantes en la vía pública, pero adentro de la casa, cuando ingresa un delincuente, cuando comienza un hecho delictivo, de la única forma que se lo puede interrumpir es con la presencia policial. Las familias hoy en día disponen, porque hay una ley que así lo permite, de equipamientos electrónicos para poner en conocimiento, en forma inmediata, absolutamente eficiente, a las autoridades de que comienza un delito. Bueno, el argumento del decreto es que los disparos falsos, es uno de los argumentos, los disparos falsos implican una movilización policial permanente sin resultados o hechos positivos. Es cierto, es decir, hay una cantidad de disparos injustificados que para la policía es elevado. Pero tendríamos que ver también cuántos de esos disparos son preventivos. Una persona que está durmiendo y siente ruidos en la puerta de su casa o en el techo y acciona un dispositivo y viene la policía y los delincuentes se dan a la fuga y a lo mejor no hay una ventana forzada o no ingresó el delincuente, pero se salvó una familia. Familia que todos sabemos que sufren cotidianamente el flagelo de la delincuencia. Entran, roban, ¿y cómo los paramos? Y a través de los nuevos sistemas electrónicos que existen. Hay una paradoja increíble. Al ciudadano se le dice, ante cualquier ruido que usted escuche, llame a la policía, llame al 101. Preferimos ir en vano antes que a usted le pase algo. Sí. Entonces, usted toma el teléfono y llama al 101. El sistema de alarma, si hablamos un poco simplificadamente, es un teléfono metido dentro de una cajita que se acciona con un botón. Pero si éste aprieta el botón porque escuchó un ruido en el techo, le podemos poner una multa de $1 millón, o de $2 millones, o de 500.000 pesos. Las multas son sin límite. Ahora, ¿por qué el ciudadano común es incitado a llamar si tiene riesgo? ¿Y por qué el que pone voluntad dice, yo voy a pagar para estar mejor conectado con la policía, para ayudarle a la policía que venga y me ayuda si tengo un problema? ¿Por qué este que hace un esfuerzo extra lo vamos a castigar brutalmente? ¿El decreto cuánto incrementa el costo de la alarma? Hay dos cuestiones distintas. Una es la cuota mensual. Sí. Hay empresas que están cobrando 90 pesos mensuales, Sí. y el incremento en 100 para casas de familia, Sí. y en 200 para empresas. Ahora, yo le diría que el problema, digamos, todos los demás medios lo han tratado por el lado económico, Sí. pero el problema es la desaparición del monitoreo en Córdoba. Esta fue la primera provincia que tuvo monitoreo. El monitoreo es la primera arma que se usa en todo el mundo civilizado para dar seguridad a la clase media y media baja. Hay también un argumento que dice que a ustedes no le afecta la rentabilidad, es decir, directamente podrían absorber concretamente el incremento. No lo podemos absorber. Definitivamente no, eso es totalmente imposible. No hemos podido llevarle a nadie, ningún funcionario nos ha querido atender para llevarle un análisis económico al funcionamiento de nuestras empresas o de todas las empresas para que comprendan que no es así. Hay muchísimos costos, hay enorme cantidad de costos. Lo único que nosotros podemos hacer es trasladarlo al usuario. Al usuario. Y entonces, ¿qué pasa? El usuario se desconecta. Y inmediatamente se desconecta. Entonces, lo que va a pasar es que nos va a quedar una cantidad de abonados tan reducida que no va a poder pagar los gastos, no vamos a llegar al punto crítico y vamos a tener que cerrar. Disculpe, la suspicacia siempre está presente en este tipo de cosas. ¿Hay otro negocio detrás de todo esto? No lo podemos decir con certeza, pero tenemos dudas que así sea. Nosotros estamos sumamente preocupados, sumamente conmovidos por un decreto que tiene errores serios. No es que todo el decreto esté mal, nosotros no estamos en contra de todo el decreto, pero ese decreto tiene ciertos errores tan graves que pueden llevar a la quiebra de todas las empresas de monitoreo de Córdoba. Entonces nosotros no entendemos por qué. No sabemos si fue desconocimiento, apresuramiento en sacar un decreto rápidamente, o si tal vez haya algún otro interés que desconocemos.
pero como usted bien dijo, la suspicacia puede existir. ¿La Cámara qué va a hacer? Y la Cámara está haciendo lo que puede hacer y presentó un recurso de amparo que fue rechazado en 6 horas, apeló ese recurso de amparo que está en trámite, pidió una entrevista con el ministro que no fue concedida y nos pidieron que presentáramos una sugerencia de qué cambios habría que hacer. Y ahí perdimos todo contacto con funcionarios, no pudimos saber más nada de eso. O sea que teóricamente está vigente, pero no se aplica, no tenemos diálogo con ningún funcionario, no podemos saber qué va a pasar con nosotros. ¿Cuántas cámaras hay en Córdoba? Mejor, ¿cuántas empresas hay en Córdoba que integran la Cámara? Homologadas en total son 8 y en nuestra empresa y en nuestra Cámara hay 5. 5 en la Cámara de ustedes. Así es. ¿Empleados? Y estímelo 5 y 60, 70 empleados. 60, 70 empleados. Sí, directos, ¿no es cierto? Hay proveedores que son empleados indirectos. ¿Alguna resolución que vayan a tomar? Más allá de esto que han interpretado ya como exceder o presentarse ante el Ministerio y otro tipo de actividad y haber ido a la justicia a pesar del rechazo. Sí, ¿Han apelado el pedido de amparo? Nosotros vamos a seguir insistiendo por la vía del diálogo. Así como lo ha dicho el gobernador en reiteradas oportunidades, que todo se resuelve dialogando, es nuestro más ferviente deseo. Poder dialogar con las autoridades para hacer los ajustes en el decreto que haga falta, para que siga existiendo esta actividad que tanto bien le hace a la sociedad y para que el Estado pueda también responder cada vez que un ciudadano pide ayuda. Perdóname, usted me pidió hace un ratito que le dijera algún error. Sí. Autoriza a los funcionarios policiales a ingresar a las casas para revisar la alarma. Eso viola el derecho a la privacidad del domicilio que consagra la Constitución. No puede estar ahí. Y como eso hay muchas cosas que no pueden estar ahí. No sabemos cómo están ahí. Yo participé en la redacción del primer decreto reglamentario y fue realmente algo racional, algo que buscaba un control razonable de la autoridad sobre un civil que arriesga su propio capital para ayudar a la tarea policial. Entonces es natural que el civil no esté totalmente libre de obligaciones, debe tener obligaciones y controles, pero el policía no lo ve como un enemigo que hay que destruir en 2 o 3 meses. Esto parece verlo como alguien que hay que destruir en 2 o 3 meses. Ese es el tiempo que duraría en las empresas. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido a plantear este episodio y bueno, y cuenten con el programa para seguir desarrollando, porque aquí estamos hablando de seguridad, el costo de la seguridad. El costo de la seguridad implica vidas, ¿no? Estamos hablando de eso. Un error de un gobierno puede costar vidas, puede costar heridos, la ciudad mutilados. Y dejar desafectada la ciudad del monitoreo. Me parece que es un error absolutamente garrafal del gobierno y fundamentalmente de las políticas de seguridad que tendrían que ser precisamente políticas destinadas a proteger al ciudadano. Es retroceder 25 años. No, a la población de Córdoba le costó 25 años lograr tener un servicio adecuado de monitoreo. Y sería borrarlo de un plumazo. Ingeniero licenciado, muchas gracias. Gracias por venir. Ya regresamos.